Mateo capítulo 6, versículo 12 es un versículo muy fácil para hoy. Mateo capítulo 6, versículo 12, y vamos a continuar estudiando acerca de la naturaleza del pecado. Ya hemos hablado acerca de lo que es el origen del pecado, la realidad del pecado en el ser humano y la naturaleza del pecado. ¿Cuál es el objetivo? Que usted enfoque en su vida su peor enemigo. El cristiano tiene por lo menos 3 enemigos. Y uno es el diablo, es el enemigo de nuestras almas. El mundo, el sistema que nos jala a hacer lo malo. El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. Pero el enemigo más terrible es el pecado que mora en nosotros, el pecado. Y si yo sé que todos quieren bendición de Dios, todos quieren prosperidad, todos quieren salud, porque eso es lo que generalmente todo mundo busca. Y déjeme decirle algo, Dios sí quiere darle eso. Pero hay algo que impide que esas bendiciones lleguen a su vida, y es el pecado. Es el pecado. Por eso es que tenemos que tratar, lidiar con nuestro pecado. Si hay algo que el cristiano tiene que hacer todos los días es lidiar, trabajar con su pecado. Pablo dijo, el pecado que mora en mí. Pero no podemos lidiar con el pecado cuando no entendemos qué es el pecado. Estudiamos en textos pasados en Gálatas que la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Pero también Cristo murió por nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a morir a las prácticas del pecado. Entonces, aunque hay una realidad del pecado en nuestras vidas, hay una solución también para el pecado. Y de eso se trata, venir a la iglesia a aprender lo más importante con respecto al pecado. Y vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 12. Es un versículo muy fácil de aprender. Y usted va a saber por qué. Mateo 6, 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está bien fácil. Si usted fue un católico, entonces va a ser fácil. ¿Sí? Dice otra vez, Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a seguir enseñando acerca del enfoque bíblico del pecado. Yo sé que el mundo le pone otros títulos. Algunos, los evolucionistas, los científicos le llaman al pecado ausencia de lo bueno. Pero no, Dios lo llama presencia de lo malo. Los psicólogos le llaman estrés. Dios lo llama ansiedad y es pecado. Amén. El mundo lo llama libertad de opinión. Dios lo llama homosexualismo, lesbianismo y es abominación. Amén. El mundo lo llama debilidad. Los liberales lo llaman debilidad. Dios lo llama pecado, maldad. ¿Sí? Tenemos que ver como Dios ve. Por eso Él envió a su Hijo a morir. El pecado se tiene que tratar en nuestras propias vidas y en la iglesia. Cristo murió y la guerra que hay en este mundo de Dios es en contra del pecado. Por eso condenó a Satanás, a los ángeles que cayeron, y todos los que rechazan a Cristo deben ser condenados. Esa es la lucha que tenemos. Y obviamente la lucha no es contra carne y sangre, sino contra el mismo diablo, con nuestra carne. Entonces, con esto en mente vamos a seguir definiendo el pecado, el enfoque bíblico del pecado. Vamos a orar. Pídale a Dios que le enseñe.
Pídale a Dios que hoy usted pueda salir edificado, usted pueda salir instruido por la palabra de Dios. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera especial, abriendo las mentes para comprender las Escrituras. Señor, abriendo los corazones para que tu palabra sea escrita en nuestros corazones según tu promesa, lo que has dicho. Y que podamos, Señor, ser una iglesia que te ama y que por ende aborrece el pecado y que queremos luchar cada día incansablemente por el pecado, contra el pecado, y que podamos, Señor, con misericordia y con verdad, corregir el pecado. Gracias por la sangre de Jesucristo, tu Hijo, que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado. Gracias porque tu palabra corta nos ayuda a operar nuestro interior para vencer con el señorío del pecado. Mi Dios, ayúdanos a entender tu palabra, y aquellos que de alguna manera se han rebeldizado abiertamente a las Escrituras, Señor, tú puedas tratar amorosamente para que ellos se arrepientan de su pecado y puedan venir al conocimiento de la verdad. Ayúdanos a entender tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Estuvimos mirando el enfoque bíblico del pecado. Yo quiero que usted recuerde en su cuaderno, mire, estamos en una escuela dominical, y cuánto yo le animo. ¿Cuántos jóvenes y niños ya entraron a su escuela? ¿Cuánto? ¿Al colegio? ¿Cuántos? Mire, qué bendición. Me imagino que lo primero que usted se preocupó de comprarle fue por lo menos que un cuaderno, porque es importante, ¿cierto? Que ellos aprendan. Ahora, ¿usted por qué no ha comprado un cuaderno para su escuela dominical? ¿Sabe por qué? Porque no es importante para usted. Yo le animo a que se compre un cuaderno en su escuela. Usted viene a la iglesia, a su escuela. ¿Para dónde va? Para mi escuela dominical. ¿A qué va? A aprender la Biblia. Eso es lo más importante. Instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia, hermanos, debe ser enseñada con exactitud, con precisión. Pero hermano, de la misma manera que Dios me exige a mí como pastor de prepararme, de pasar horas frente a mi Biblia, Dios también demanda que usted se prepare para escuchar. Es algo injusto, y no más las hermanas que cocinan y se esfuerzan por hacer un platillo bien delicioso para su esposo, para sus hijos. ¿Cómo se siente usted cuando usted pasa horas cocinando bien bonito, sirviendo bien ordenado en el plato, y lo sirve y su familia se lo menosprecia? ¿Cómo se siente? De la misma manera, horas pasamos estudiando la Biblia para que usted venga ahí con una actitud incorrecta. No solamente por el predicador, sino lo que representa la Biblia. Es la palabra de Dios. Yo le animo a que cuando venga a la iglesia, venga con una actitud de respeto, de deseo de aprender, que compre un cuaderno, un bolígrafo, y empiece a apuntar lo que la Biblia dice. Hermano, es lo más importante. Me imagino que si en su trabajo le mandan a hacer algún curso, alguna capacitación, estoy seguro que usted lleva algo con que apuntar. Con eso en mente, hermano, traiga un cuaderno. Hermano, es que la Biblia es para entender sabiduría, doctrina. La Biblia es para conocer razones prudentes. La Biblia es para recibir el consejo de prudencia, para dar justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuánto necesitamos esto? Volviendo al tema, el enfoque bíblico del pecado, dijimos, número 1, es errar al blanco. Pecar es errar al blanco de Dios. Esa palabra amartía en el texto griego aparece en Romanos 3:23, en Romanos 5:12. Número 2, el pecado es transgresión. La palabra griega anomia.
Una persona cuando peca está de una manera intencional, está yendo en contra de la ley de Dios, está traspasando los límites de Dios, está pisoteando los requerimientos del Dios bueno y santo. A veces yo me siento de alguna manera aludido o más bien preocupado porque los hijos de Dios están: Señor, contéstame, Señor, responde mi oración. Y qué bueno que usted esté orando así, pero Dios dice: es que usted ha pisoteado mis mandamientos y usted tiene que arreglar eso. Por eso el pecado es transgresión, sin ley, anomia. También dijimos, número 3, el pecado es la distorsión de lo que es recto. La palabra adikia, que es injusticia, y rectitud es torcer lo recto. Muchas veces hay personas que dicen: no, pero yo dije una mentira piadosa. Eso es injusticia, es adikia. Es una perversión, una distorsión de lo que es recto, y en ese sentido Dios está siendo ofendido. Cuando una persona se acomoda a pecar y otro está aplaudiendo su pecado, su fornicación. Hay personas que están aquí ignorantes a todos esos temas, y cuando ve que una iglesia aplica la Biblia, aplica la disciplina eclesiástica en algunos miembros, ellos dicen: ay, pobrecito, pobrecito. Abiertamente está torciendo lo que es recto. Y si hay algo que es la iglesia de Cristo, escúcheme, es columna y baluarte de la verdad. Amén. Si usted quiere ser parte de distorsionar lo recto, usted va a estar en problemas con Dios. Y yo no quiero que usted esté en problemas con Dios, porque ahí es cuando usted va a empezar a batallar en varias circunstancias de su hogar, de provisión, de salud. Y yo lo que quiero es enseñarle cómo usted puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, la palabra fe, pistis, es sin creer en lo que Él ha dicho, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe correcta es una fe que se enfoca en lo que está revelado, en lo que está escrito, en lo que dice la Biblia. Entonces, cuando hay ignorancia de la palabra de Dios, pues usted no va a llegar a un éxito espiritual. Usted no va a experimentar las bendiciones claras y las promesas claras de Dios. ¿Por qué? Porque usted está distorsionando lo que es recto. Injusticia. Por eso necesitamos crecer, como dice el apóstol Pedro, en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Número 4, dijimos, el pecado es rebelión contra Dios. Es la palabra opone o antikemai, la misma palabra que se usa para referirse al anticristo. El pecado, cada vez que el pecado se manifiesta en nuestras vidas sin un deseo de arrepentirse, sin un deseo de reconocer que lo que estamos haciendo es malo, exactamente usted se está poniendo como un anticristo. Ya lo miramos, ¿no? En contra de Cristo, es la palabra antikemai en el griego, rebelión, y eso lo estuvimos viendo. Por ejemplo, en Isaías 1:2, se rebelaron contra mí. Cada pecado que se haga, llámese fornicación, adulterio, mentira, ocio, alcoholismo, pornografía, todo lo que usted quiera ver, rebelión, desobediencia, lo que ya miramos, transgresión. Todo eso exactamente es una rebelión, una pelea contra Dios. Es como si usted está diciendo: pues yo no estoy de acuerdo con usted, Dios, y voy a pelear contra usted. Eso es pecado. Cuando no entendemos la naturaleza del pecado, usted se convierte en un enemigo de Dios y no se ha dado cuenta. Y usted anda por este mundo tan tranquilo: pero ¿por qué será que no me salen las cosas bien? Hey, usted es un enemigo de Dios. Esa palabra que aparece ahí también está en 2 Tesalonicenses 2:4. Solamente estamos repasando para introducirnos al tema de hoy, ¿sí? Apúntelo ahí, solamente apúntelo. 2 Tesalonicenses 2:4. Y se aplica al anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios.
Cada vez que una persona, un inconverso, una persona que no es salva, que sus características son bien evidentes a la luz de la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Por otro lado, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, cuando alguien vive en esa práctica del pecado, es totalmente enemiga de Dios. Y ahí sí quiero que vayamos a un texto que está aquí en Colosenses. Busque, abra su Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 21. Es la idea, hermanos, el pecado produce enemistad con Dios. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él quiere romper la pared de enemistad entre nosotros con Dios. Y Él es el que nos acerca a Dios el Padre. Colosenses 1:21, si lo tiene, diga amén. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ¿cómo era? Extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo... ¿Por qué causa la persona es una enemiga de Dios? Haciendo malas obras. Por eso, hermanos, dice, haciendo malas obras, ahora os ha, mire ese término tan lindo, reconciliado. El mensaje del evangelio, de la muerte, la sepultura del Señor Jesucristo, es un mensaje de reconciliación. No importa el pecado que hayamos hecho, si usted viene a Dios con una actitud de humildad, colocando su fe, su confianza en la persona y en la obra de Cristo, Dios le reconcilia. ¿A quién? A todos los que quieran. El que quiera venga, el que quiera beber, beba gratuitamente del agua. Ese es un llamado de Dios a arrepentirse y a creer. Lo que Dios dice ahí en su palabra, cuando dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el llamado de Dios. Pero cuando una persona se niega, si es salvo, hermano, se niega a crecer espiritualmente, va a tener siempre problemas con Dios. Mi hermano, por favor, aterrice a la doctrina bíblica. No es problemas con el pastor, es problemas con Dios. Ahí en su oculto, ahí donde nadie lo ve, esos pecados, ese pecado de los ojos, de la mente, ese odio, esa falta de perdón, todo eso usted está metiéndose en problema con Dios, porque es rebelión con Dios. Ahora, ingresemos a nuestro tema de hoy. Número 5. El pecado es una deuda. ¿El pecado es qué? Una deuda. Una deuda. Dice Mateo 6:12, es nuestro texto, ¿recuerda? A ver si lo decimos todos. Mateo 6:12 es el texto de hoy. Todos a la 1, a las 2 y a las 3. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra griega ofeilema, expresa una deuda que se usa literalmente aquella deuda legal, una deuda legalmente puesta. Entonces, el ser humano, por causa de su pecado, no solamente el pecado heredado, y ya vamos a sacar un tiempo para estudiar el concepto de pecado heredado y pecado imputado. Pecado heredado viene de nuestros padres, el pecado imputado viene por Adán. Amén, hermanos. En ese sentido, nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. ¿Sí? Ese concepto parece sencillo, pero la naturaleza del ser humano ya imputada, nacemos con el pecado. A la medida que estamos expuestos a este mundo, un niño nace con pecado. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 58:3. Abra la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Recuerde que en una iglesia bíblica lo que importa es exaltar la verdad de Dios.
Amén. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Salmo 58:3. Y cualquier pensamiento que usted tenga, bueno, no es tolerable. De pronto, amablemente le respetamos lo que usted diga, pero no es conforme a la Biblia, no sirve para nada. Y ahí es cuando usted lee la Biblia y su argumento se tiene que destruir. Salmo 58:3, la Biblia habla acerca de que se apartaron los impíos. La palabra impiedad es otro texto que vamos a estar estudiando. La impiedad habla de maldad. Desde la matriz. ¿Desde cuándo viene el niño con el pecado? Desde la matriz. Por favor. Y abramos un paréntesis. Matrimonio habla de matriz. ¿Dónde un hombre con otro hombre pueden tener matrimonio? Los hombres no tienen matriz. De ahí sale la palabra matrimonio. Están locos, hermano. Y usted aceptando toda esa mentira. No es lógico, no es científico. ¿Cuántos hombres tienen matriz? Levanten el ovario. No tiene. Por eso no puede haber matrimonio entre dos hombres. Amén, hermano, no puede. No existe tal cosa. Cerremos el paréntesis otra vez. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Desde cuándo? Ay, mi angelito. No, otra falsa doctrina católica. Los niños no son angelitos, los niños son seres humanos. Personas humanas. Porque hay personas que no son humanas. La personalidad, eso lo estaremos atendiendo quizás el otro año cuando estudiemos antropología. Ellos son personas humanas, no son angelitos, es mentira. Vienen con pecado. Entonces, el pecado es una deuda. Todo ser humano desde que nace endeudado. Y por eso usted con las tarjetas de crédito también. Todo mundo está endeudado. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, una deuda, ¿cómo se paga una deuda? Lo primero que tenemos que saber es ¿cuánto es mi deuda? ¿Cierto? ¿Cuánto es mi deuda? Y la Biblia nos muestra cuánto es esa deuda. Bueno, Mateo 6:23. La paga, ahí está. ¿Cuánto debo? Pastor, entonces yo tengo una deuda. Sí, el pecado es una deuda legal. Es la palabra griega ahí para ofeilema. Es una deuda legal. Y se tiene que pagar legalmente también. Y ahí nos metemos en un área bastante emocionante cuando vemos la cruz de Cristo. Dice, la paga del pecado es ¿cuánto? ¿Cómo se paga esa deuda? Con la muerte. Por eso cuando una persona muere y va al infierno, ¿qué está haciendo? Pagando lo que debe, la deuda legal. Ay, pero ¿por qué me envió? No, señor, usted está pagando lo que debe. Porque por eso es que el Señor está diciendo ahí en esa oración, perdona nuestras deudas. Claro, el hombre tiene una deuda. ¿Por qué? El hombre ha pecado. Principalmente el pecado se centra en la ofensa a una persona. ¿A quién? A la persona de Dios. Dentro de los atributos de Dios, Dios es eterno. Y la ofensa se torna o la ofensa se cobra dependiendo la autoridad de la persona. Entonces, y yo pongo esta ilustración. Cuando usted ofende, agrede a un civil, la ley demanda un pago con cárcel o un pago de dinero. Ahora, si esa persona no era un civil, sino era una autoridad, un policía, se paga 2 veces. Ahora, a la medida de que ese rango va subiendo, si usted le ofendió, le pegó, hizo a un general de la república, su deuda, su castigo va a ser ¿cuál? ¿Y si fue el presidente de la república? Claro, ellos tienen una cobertura especial, que la ley, el gobierno, la ley se lo da. Por eso es que cuando usted va a la Biblia, y esto, hermano, bueno,
Yo quiero decirlo porque es bíblico. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Dios da una cobertura especial a los siervos de Dios. ¿Por qué? Cuando predicamos la Biblia, definitivamente vamos a tener enemigos por todos lados, pero también amigos. Así como la gente nos odia por lo que predicamos y por lo que hacemos, habrá un grupo de personas que nos amará por lo mismo. Pero por eso Dios pone una cobertura. Inclusive en el Antiguo Testamento decía que no se puede insultar o agredir a un anciano de Israel. Dios ponía eso. Avancemos. Cuando vemos a Dios, el pecado es una ofensa contra Dios. Entienda eso. Y como Dios es eterno, hay un castigo en base a la persona que yo ofendo. Si Dios es eterno, busque ahí su Biblia, Mateo 25, 41. ¿Cuánto es la dimensión de ese castigo? Recuerde que en el pecado estamos estudiando, el castigo es una deuda. Amén. Una deuda legalmente, una deuda que se tiene que pagar. Mateo 25, 41 dice la palabra de Dios aquí. Entonces dirá a los de la izquierda, ¿qué dice? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué eterno? ¿Lo entendió claramente? ¿Por qué eterno? Porque nuestro Dios es eterno. Y el pecado que se comete contra Él es un pecado que merece un castigo eterno por cuanto Dios es eterno. Y ahí vayamos a la solución. Si el pecado es una deuda y la deuda es eterna, ¿qué ser humano puede pagarla? Nadie. De ahí que viene esta conversación, Mateo 19, una conversación que después de que el Señor exhorta a este joven rico, los discípulos en el versículo 25, Mateo 19, 25, se asombraron. Y alguno dirá aquí, entonces ¿cómo pago? Nadie puede entrar al cielo si no se paga toda la deuda. Amén. Si esa deuda no se paga, de todas maneras, una vez le pregunté a un joven, estaba ganando almas y ganadores de almas. Mire, no es solamente la repetidera. Usted puede estudiar el evangelio y exponerlo de una manera contundente a personas. Estaba hablando con un joven, parece ser universitario, y me le metí aquí por el pecado que es una deuda. Y le expuse esto. Y el hombre entendió tanto que me dijo, yo le hice esta pregunta, ¿habrá un ser humano que pueda pagar esa deuda? Y él dijo, yo sí. Mire el entendimiento. ¿Cómo? Yendo al infierno. ¿Lo entendió, hermano? Sí. Lo entendió, la justicia de Dios lo entendió él. Y ese hombre fue salvo. Y dije, claro, ahí es cuando entra el evangelio. Él dijo, claro, ahora entendí por qué vamos al infierno. Ahora entendí por qué merezco el infierno. Un hombre muy entendido, un universitario que al comienzo estaba rechazando. Claro, nunca le habían expuesto el tema del pecado. Recuerde que el evangelio tiene que siempre confrontarse con el pecado, la persona. Porque la ley lo que hace es confrontar al pecador para producir en él, en su conciencia, a la obra del Espíritu Santo, convenciéndolo a él de pecado, para que él se sienta totalmente convicto, condenado, y él necesite obligatoriamente un Salvador, a Cristo. Pero si usted dice, ¿usted quiere ir al cielo? Sí. ¿Sabe que es pecador? Sí. ¿Quiere creer en Cristo para ir al cielo? Sí. Por eso es que no vemos conversiones, hermanos. Tiene que confrontarse con el pecado hasta que él no vea la realidad de su vida condenada, destruida por el pecado, porque el pecado es una deuda legal. Entonces dice, vamos a buscar quien pague mi deuda. Ahora entiende, salvos por gracia y no por obras. En Mateo 19, 25, sus discípulos se asombraron. Claro, dice el versículo 23, versículo 22. Mateo 19, 22, ¿está ahí? Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos.
Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello, y es literal esto, no es nada simbólico. Un camello por el ojo de una aguja, más fácil que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? En el contexto, hablando de la salvación, está hablando también del tema de la salvación o del pecado como una deuda. Y si un rico no puede pagar la entrada al cielo, por eso los otros dicen, si un rico no puede, nosotros los pobres, menos. Por eso ellos estaban así. Versículo 25, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? En este término, nadie. Con esa forma, ¿cuánto cuesta? O que los ricos, que generalmente uno le dice a un rico, rico, ¿quiere que ore por usted? No, yo estoy bien, no necesito nada. Su dinero no le alcanza para pagar la salvación. Para los hombres, dice aquí, esto es imposible. Y versículo 26, mi Salvador, precioso él, dando esperanza a la gente. Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto, o sea, la salvación es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces, busquemos a alguien que pague nuestra deuda. ¿Cuánto es nuestra deuda? Bueno, nuestra deuda es eterna. Pero la paga como tal es una muerte eterna, ¿sí? Entonces, tenemos que conseguir o buscar en este mundo, donde quiera que usted, en los rincones de las religiones, vayamos a examinar quién cumple estos dos requisitos. Para pagar una deuda eterna tiene que ser eterno. Pero al mismo tiempo, como la paga del pecado es muerte, ese eterno tiene que morir. ¿Dónde lo conseguimos? Busquemos en el hombre, amén. El hombre, cualquiera, los apóstoles. ¿Ellos son eternos? No puede. ¿Pueden morir? Sí, sí pueden morir. Pero como no son eternos, no pueden salvarse. ¿Ya? No sirve ningún hombre. Quite la salvación en los hombres, no puede haber hombres. En la iglesia es hombre para morir. En sí es un ente espiritual, no. ¿Es eterna? No, tampoco. Listo, entonces en los sacramentos, y así usted va a mirar. Y ninguno, ahí cuando Pedro dice, en ningún otro hay salvación. Ahora busquemos, ¿Dios es eterno? ¿Dios el Padre es eterno? ¿Pero Dios puede morir? ¿Y entonces qué hacemos? Un problema aquí para nosotros. Entonces Dios se hizo un hombre en la persona del Señor Jesucristo. Y ahí está el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. Ahí está el misterio de la piedad, 1 Timoteo 3:16. Busque la palabra de Dios. A ver, vamos despacio para que todos puedan abrir la Biblia en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Alabado sea Cristo. ¿Qué dice? Dios fue manifestado en carne. Wow. Dios se hizo un hombre para que, siendo Dios eterno y siendo hombre, pudiera morir y pagar una deuda eterna. Hermano, amigo, por más que usted quiera buscar, es que es mi religión, mire, ni su religión ni mi religión salva, es Cristo. Porque Cristo se hizo un hombre. Cristo es Dios y Cristo es hombre. Tan hombre como tan Dios. Tan Dios como tan hombre. Tan hombre sin pecado. Dice Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 1, aquí ya colocando o poniendo explicando la supremacía de Cristo. Cristo por encima de los ángeles, Cristo por encima de Moisés, Cristo por encima del tabernáculo y por supuesto Cristo por encima de los sacrificios. Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y de esto estamos estudiando los jueves, ¿recuerda? La tipología, la ley era sombra nomás, era una sombra de los bienes venideros. ¿Quién? Cristo. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, nunca, subraye eso.
Los judaizantes, hey, nunca pueden. Los adventistas, hey, nunca pueden. Los arminianos, nunca pueden. Sus obras nunca podrán salvarlo, nunca. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Está hablando de la expiación, del Yom Kippur cada año. Hacer perfectos a los que se acercan. No, no se podía. De otra manera, cesaría de ofrecerse, claro, obvio. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendría ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos no puede quitar los pecados, no se puede. Por lo cual, entrando en el mundo, o sea, el Señor Jesucristo entrando en el mundo, la humanidad, la encarnación de nuestro Señor. Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste, ahí está. ¿Qué? Cuerpo. Me preparaste cuerpo. Dios el Padre preparó cuerpo en Dios el Hijo, para que siendo Dios eterno pudiera pagar la deuda. Ahora, cuando vemos la cristología, podemos ver claramente la deidad de Cristo. Es una doctrina fundamental, cardinal de la vida cristiana. Una persona no cree que Jesús es Cristo, no puede ser salvo. Porque recuerde, es una deuda eterna. Ofelema es una deuda legal. Y nadie puede pagar esa deuda, ya lo miramos. Entonces, si Cristo no es Dios, no puede salvar. Pero qué bueno que la Biblia enseña, Romanos capítulo 9, en el verso número 5. Romanos capítulo 9, versículo 5 es un texto contundente acerca de la deidad de mi Señor. Romanos 9, 5, dice la Biblia. Si lo tiene, diga amén. Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Se está refiriendo a la línea del Mesías, de quienes son los patriarcas, los israelitas, y de los cuales según la carne vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios. Contundente, ¿no? El cual es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y en el año que estuvimos estudiando Cristología hablamos sobre su deidad. Pero también la Biblia habla de su humanidad. Primera Timoteo capítulo 2. Busque la Biblia. Primera Timoteo capítulo 2, versículo número 5. Dice la Biblia claramente. Primera Timoteo 2, 5. Si lo tiene, diga amén. Dice aquí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y hay un calificativo ahí, hombre. ¿Lo vio? Eso es lo que teológicamente llama la unión hipostática de Cristo. Él es tanto hombre, tanto Dios. Amén. Él nunca ha dejado ni dejará de ser Dios, siempre ha sido Dios, pero fue hombre o se hizo un hombre desde la encarnación. Desde allí Dios, el Espíritu Santo, a través de una obra milagrosa en una mujer llamada María, y nació el Hijo de Dios. Ahí se hizo un hombre. Y Él tiene ese cuerpo y lo va a tener hasta siempre. Al tercer día resucita el Señor Jesucristo con un cuerpo glorificado. Y con ese mismo cuerpo ascendió al cielo a los 40 días. Con ese mismo cuerpo entró como precursor de los humanos para ser el Salvador del mundo y está sentado a la diestra del Padre. Con ese mismo cuerpo vendrá hasta las nubes, nos encontraremos con Él. Con ese mismo cuerpo vendrá en el Armagedón y pondrá sus pies aquí en el Monte de los Olivos. Con ese mismo cuerpo estará en el milenio y con ese mismo cuerpo estaremos con Él. Un cuerpo judío, perfecto. Ese Dios hombre pagó por nosotros. De ahí la expiación, de ahí Él es nuestro redentor, de ahí Él se convierte en el único medio de salvación. Como nuestro pecado es una deuda, sí, se tiene que pagar.
Todos los seres humanos, escuche, deben pagar esa deuda legal. Todos, absolutamente todos. Solamente hay dos formas de pagarlo. O lo paga usted mismo o lo paga Cristo. Así que si usted no ha creído en Cristo, está en graves problemas legales con Dios. Así que muere, inmediatamente va a ser echado al infierno. Ahí lo que dice Lucas 16, Lucas capítulo 16, dice la palabra de Dios. ¿A dónde va una persona que muere sin Cristo? A pagar su deuda. A pagar su deuda. No tiene más que hacer en la eternidad, sino pagar la deuda. Todo lo que ha hecho en esta vida se va a pagar en un lugar que se llama el infierno. De ahí Lucas 16, versículo número 22. Lucas 16, 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. A él se le pagó sus pecados. Cristo pagó sus pecados. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades él fue a pagar sus pecados personalmente. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahí está pagando su deuda legal. La pregunta es, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? No le estoy diciendo si, sí, yo creo en Cristo. No, está bien, el diablo también cree, no. Su deuda ha sido pagada, es decir, ha sido redimido. ¿Cómo se sabe si usted ha sido comprado, ha sido pagada su deuda? Bueno, está viviendo una nueva vida en Cristo, una novedad de vida en el Señor. Porque es la palabra que se usa para rescatar, para pagar. La palabra redención, varias de sus palabras griegas significan pagar una deuda. Agora, agorazo es la palabra para redención. Agora es la venta. Claro, estábamos vendidos al pecado y dijo Dios: ¿cuánto cuesta la libertad de este esclavo? Pues la muerte, yo pago. Él se hizo un hombre, fue a la cruz, pagó. Y la factura, la sangre. De ahí que Colosenses 1:14, miren lo que dice. La factura de ese pago en la cruz del Calvario. ¿Recuerda una de las palabras del Señor Jesucristo en la cruz? Consumado es, tetelestai. Esa palabra era en el contexto griego en que se habla esto. Era un sello. ¿Recuerda cuando usted va a pagar la factura? Bueno, ya ahorita generalmente se hace electrónico. Pero cuando usted va a un lugar que todavía usted hace una fila y va a pagar su recibo de la luz, le ponen un sello, ¿sí? Cancelado o pagado, lo que sea, ¿sí? Ahora, ese término cancelado hay problemas jurídicos que han pasado. Pero bueno, esto no lo voy a explicar ahorita. Y usted dice: no, yo ya pagué. Mire, es que acá dice. Entonces, cuando Cristo en la cruz del Calvario dice: consumado es, tetelestai, ese mismo sello se colocaba en el pago de deudas en ese contexto griego. Decía en el griego, tetelestai, se pagó totalmente. Entonces, cuando Cristo en la cruz muere, derrama su sangre, Él pagó esa deuda. Y digo pagó esa deuda, potencialmente alcanza a todos, pero esa deuda se hace efectiva o eficaz en el momento de que una persona se arrepiente y cree. Porque no hay una paternidad universal, eso es falsa doctrina también, no. A todos los que le recibieron, o sea que hubo una decisión, hubo una responsabilidad humana para poder tomar ese beneficio de parte de Dios para ser salvo. ¿Qué les dije yo? ¿Qué texto? Colosenses 1:14. Dice aquí el texto. Dice la Biblia. ¿Lo tiene? En quien tenemos, ahí está la palabra redención. Compra por su sangre el perdón de pecados. Agora era el lugar donde se vendían los esclavos. De ahí cuando el apóstol Pablo habla del alcance, eso es doctrina de salvación. El alcance de la salvación.
¿Hasta dónde alcanza la salvación? Para todo aquel. Entienda, no hay elegidos para salvación ni para condenación. Dice la Biblia en Hebreos 2:9, por todos, Él murió por todos, para que gustarse la muerte por todos. 2 Corintios 5 dice, y por todos murió. Entonces, aquí hay una idea bien fundamental y usted tiene que saber, porque usted tiene una deuda legal. Mire, hermanos, toda persona que tenga una ley, una deuda en este mundo se preocupa naturalmente. ¿Qué le preocupa a las deudas? Bueno, ¿para qué se metió en eso? Pero hay una deuda mayor, es la deuda de su pecado. Si a usted no le preocupa eso, hermano, no le va a preocupar nada. Hay una forma de pagar. ¿A cuánto le gustaría que hoy viniera un rico y le pagara todas sus deudas? Codensa, Colpatria, Banco, Caja Social. ¿Cuánto le gustaría? Miren todos los endeudados. Mire, claro, nos gustaría, pero hay una deuda peor, la del infierno. Yo no quiero ir al infierno. ¿Usted quiere ir al infierno? Bueno, Dios quiere pagarle esa deuda. Hay una potencialidad de la salvación, o hay una eficiencia de la salvación, por decirlo así, pero hay una eficacia de la salvación. Son dos palabras que la voy a explicar. Y con la palabra de Dios se puede usar. ¿La palabra de Dios es eficaz o no? Pero no es eficiente en todos los casos. La eficacia depende de la misma palabra. Ella es eficaz siempre. Pero la eficiencia depende de la persona. Y se lo voy a poner así. Leamos este texto y hago una ilustración. Ahí terminamos, me quedan 4 minutos, así que en esos 4 minutos. Dice 1 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 4:10. Alguien va a pagarle una deuda a usted, debería estar alegre, la deuda eterna de su alma, porque el pecado es una deuda que se tiene que pagar o pagar. No crea que nadie va a pasar ahí, no, yo no, sí va a pagar. No lo van a llamar de data crédito, no. En el día del juicio se va a arreglar ese problemita. Usted se muere, está establecido para los hombres que mueren una sola vez, Hebreos 9:27, y después de eso el juicio, ahí va. Venga a ver, ¿cuánto es que me debe? Yo, sí, mire, pecado este. Una lista interminable de pecados. Esa paga de ese pecado es muerte. A ver, ahí está el juicio. Está el juez supremo, ¿sí? En todo juicio hay un juez, un fiscal y un abogado. ¿Se ha visto, no? El juez determina con culpable o libre, por decirlo así. El abogado defiende al acusado, el fiscal acusa. Juntos presentan pruebas. Entonces usted se va a presentar, y yo también, ante el juicio, después de que muere, ante ese juicio. Y ahí va a estar el fiscal, el acusador. ¿Quién es? No, Dios no acusa. Dios juzga, que es diferente. El diablo es el acusador de los hermanos. Y el juez va a estar ahí. Bueno, ¿qué hacemos con este individuo, con esta mujer, con este joven, con este hombre? Bueno, ¿qué dice la ley? El juez tiene la ley. El juez va a decir, el fiscal dice, este hombre, esta mujer pecó. ¿Yo? Porque siempre es así, ¿no? ¿En qué te hemos robado, Señor? Siempre es así, ¿no? Malaquías. Yo, pero no ve lo santo. Y el juez dice, mire, cálmese. La ley dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, cálmese ahí. El diablo, sí, yo lo vi, mire. Fue infiel a su mujer, dijo esta grosería, dijo esta mentira, fue fornicario, fue adúltero, fue un borracho, fue un maldiciente, fue un mentiroso, fue un cobarde, fue un homosexual, fue una lesbiana. ¿Y qué dice la ley? Que tiene que morir, ¿sí? El juez levanta la espada, a mocharle la cabeza. ¿Y el abogado? 1 Juan. Pero si usted le rechazó, ¿cuál abogado? Si usted venía a la iglesia y se burlaba. Si usted venía ¿cuál abogado? ¿Cuál abogado? Hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado, paracleto, alguien que está a mi lado. Pero si usted lo rechazó, ¿cómo va a estar a su lado? Si a usted no le preocupa
Ay, me invitaron a esa iglesia, ya me quiero ir. ¿Cuál abogado? Y el abogado, yo no sé. A mí nunca me pidieron que fuera su abogado. A mí nunca me pidió, a mí nunca me rogó de que fuera su salvador. ¿Cuál abogado? Bueno, entonces el que no se halló escrito en el libro de la vida. ¿No está? Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Pero nunca os conocí, no está aquí. Pero yo fui a la iglesia, ¿no se acuerda? Sí, pero se quedó dormida. Sí, pastor, yo estuve en la ruta, pero usted no quería estar ahí, usted iba por el mercado. Señor, pero si estuve ahí sentado. No, usted fue a sacarse una señorita que empezó a fornicar con ella. Le aparentó por años. Y luego usted se hace pasar por muy santo, confundiendo a los débiles en la fe. ¿Cuál abogado? Si usted rechazó siempre al Señor, ¿cuál abogado? Entonces, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado, Apocalipsis 20:15, al lago que arde con fuego y azufre. Pero si usted hoy entendió esto, que el pecado es una deuda, tiene que venir al único que puede pagar esa deuda. Se llama Jesucristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esto no es un cambio de religión. Yo en mi religión muérase y se va para el infierno. Su religión no es Dios ni es hombre para pagar su deuda. Pero si usted recibe a Cristo, ahí va a estar. La paga del pecado es muerte, y entonces ahí va a estar. Sí. Un momento, espere, paren. Sí, la paga del pecado es muerte, pero es que yo morí por Él. Él merece morir, sí, pero yo di mi vida por Él. Y el tal día, tal año, a tal hora, en tal lugar, un ganador de almas, mis ganadores de almas, Dios me los bendiga. Ellos estaban ahí con un folleto, estaban tocando puertas, se estaban mojando, pero ahí en ese aguacero, Él se arrepintió y creyó en mí. Y aunque Él merece morir, no va a morir porque yo pagué. ¿Ha sido salvo usted? ¿Será? ¿Por qué no viene hoy a Dios? Él dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Ya baste de sus religiones, de sus dogmas, de sus cosas. Venga a Cristo. Él quiere pagarle completamente, totalmente su deuda. El que a mí viene, no le echo fuera. Señor, gracias por tu palabra. Salva, Señor. Salva, Señor. Salva. Convierte, Señor. Santifica tu iglesia. Produce crecimiento. Gracias por pagar esa deuda tan costosa. Costó tu sufrimiento, tu sangre, tu dolor. Señor, esos clavos en tus manos, en tus pies. Fuiste desfigurado. Totalmente se desgarraron. Señor, desgarraron tu piel, tu carne. Se veían tus órganos. No se halló hermosura. Se secó tu paladar. Su lengua se te pegó a tu paladar. Tus huesos fueron descoyuntados, Señor. Tu corazón explotó. Moriste como un criminal sin merecerlo. Y por esa obra, hoy nuestra deuda ha sido pagada. Mereces nuestra devoción, Señor. Mereces nuestra obediencia. Mereces nuestra adoración, nuestra alabanza. Mereces nuestra rendición. Mereces que vivamos una vida santa, pura, apartada del pecado. Mereces eso.
y muchos más. Pero lastimosamente, Señor, no lo hemos hecho. Perdónanos. Perdona nuestras deudas como cristianos. Tu sangre que ya fue derramada, por favor, límpianos nuevamente. Restáuranos y ayúdanos a avivar nuestras vidas y a perfeccionar la santidad en el temor a ti, Señor. Si hay alguien que no es salvo, hoy reciba a Cristo. Ahí donde está, ya escuchó, Cristo murió por usted. Pídale a Dios que pague su deuda, porque si no va a morir y va a ir a pagar su deuda por la eternidad. Nadie la va a sacar, nadie lo va a sacar del infierno. Hoy puede ser la última oportunidad de ser salvo. Haga conmigo esta oración, dígale hacia Dios con todo su corazón, dígale: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que merezco un castigo, que mi deuda no la puedo pagar. Señor, por favor, paga mi deuda. Sálvame. Hoy creo en Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador. Dame la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén.